Aquí no puede entrar. Vamos a subir a buscar a Pizarro andando y cambiamos la burra. Es lo que vamos a hacer. Está lloviendo aquí y no para de llover. Estamos en la España Estamos en Extremadura la dura y esto ya sabéis lo que es. Vida dura. Vamos a buscar a Pizarro. Porque vienen a verlo y está el camino, aquel camino está todo muy malo para que suban los tíos estos. Vamos por aquí andando, cambiamos la burra, la tengo aquí. Y cambiamos a Pizarro. Esto ya los cogió todo el muchacho. Todavía nos queda aquí. Aquí queda en esta finca todavía un día de aceituna. No para de llover. ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos cogido 9.000 kilos aquí. 9.000 kilos y queda todavía otros 1.000 kilos. Aquí. Entre esto, aquí no lo hemos cogido todo, no hemos cogido todo el camino. 9.000 kilos lleva cogido el chaval. Todavía 9.000 euros le he sacado a esta finca. Y me queda para otros 1.000 euros. Y una finca que no le he hecho nada, que simplemente meterle los animales y ya está. Que no dije que esta finca tenía 10 o 12.000 kilos. Ahora me queda todo eso por ir para adelante y todas las fincas por ir para allá. A ver si viene para Gáldaga. Ahora yo tengo que ir luego a Plasencia a buscar. Me voy a quedar sin internet. Y eso que estos olivos los tengo aquí que compré último, los tengo abajo, que estos los voy a arrancar todos. Pero estos menudos olivos hay aquí. Dale. Vamos a cambiar la burra. Aquí me quedo un poquito sin internet. Esto se comunica con lo de las cabras, que tengo las cabras ahí arriba, que por eso compré esta finca. Si aquí tengo esta finca es un capital, se puede regar toda. Todo esto es sembrar de huerta. Y aquí hay unos huertos. Luego tienes el cabrial ahí, luego la sierra, toda la sierra por ir para arriba. Con esta finca y las cabras vive una familia, vamos, a todo lujo. No te hace falta más. Las siembras todas. Le coges todos los años un montón de aquí. Este año lo vamos a estercar todas. Vamos que dice el legal que lo va a preparar toda la finca esta. Y... ¿qué te pasa? Anóchate esta burra. Me cago en 10 sentencias. Que te macho la cabeza. La deja anoche aquí, va a estar en la brigada. Y comí la bellota. Que siempre enganchas todos los palos, dale. Y los burros. La podía soltar, pero me han tirado ahí las cabras alambradas. Tengo que levantarlas. Y ahora suelto para aquí. Que se meta a la casa. Si quiere meterse en el chalet. Ese es el chalet de la parra. Tiene una parra. Aquí hice buen trato yo. Pero buen trato. Unos olivos que flipa. Castaños, pinos. Con el dinero de los pinos que tengo que cortar, para los tengo ahí de reserva. Porque para qué los quiero cortar ahora si está muy barata la madera. Chacho. Hice un carril, tengo hecho una pista hasta arriba que sube el coche. Lo que pasa es que hay que hacer un poquito más que empalme con la majada de las cabras. Y ya bajo por ahí todo el estiércol y se le echa aquí a todos los olivares por aquí por abajo. Para tardar menos que no dar el rodeo por la otra pista. Doble, redoble, vuelvo a redoblar. Esto es la reata, la toco la reata porque no quiero poner socas buenas porque si te ven una soga buena te la quitan. Y lo que ha hecho la burra, trae una tarma para acá y en realidad sí con una tarma. Los burros no hacen nada bueno. Lo único que hicieron bueno fue llevar a la Virgen María, que bajó de los cielos pidiendo amnistía. Se ve que no hay nivel. Bueno, la finca esta ya se ha dado al dagal, así que yo ya no tengo nada. Pero bueno. 8 en 10, macho.
hermano, aquí me iría la burro a la gale. A mí dicen que el burro mejor asado. Y esa encina la clavó un jurdano, la sembró un jurdano, que lo criaron, que era el criado de este jefe, bueno, sembró. Clavó una estaca para atar un mulo y nació la encina. Por eso no la voy a cortar, la voy a conservar, porque tiene historia. Todos los árboles que tienen historia hay que conservarlos. O sea, la sembró. Oye, su padre, su nieto es muy seguidor mío. Esa encina fue la que sembró tu abuelo Domingo. Vamos, que no la sembró la encina. Clavó una estaca para atar una bestia, un mulo y nació. Redoble, redoble. Y estos pollos pues son de sembrar. Pero bueno, yo no voy a sembrar para aquí. Podía sembrar, voy a estar aquí la burra. Pues fijaros, clavó una estaca para atar esta matar al perro. Qué mala es la burra. Qué mala es. Mira, me cago en 10 sentencia a cobrar. Que con una mano se trabaja más mal que la madre que trabaja. Tengo que limpiar todo esto. Redoble, redoble, vuelvo a redoblar. Y eso del vecino, a ver si se lo compro. Es que no sé, de ese hombre no sabemos nadie dónde están toda la familia. Y es que mirar el bosque que tiene ahí. Vamos a buscar el perro. Ahí tenemos el corte. Tenemos ahí las redes que dejemos el corte ayer. Vamos, ahí nos queda aquí, nos queda con unos 1000 kilos. Ya no quedan más. Ahí no, papu. Aquí terminamos ayer. Vamos, terminamos, que se puso a llover y yo fue la. Nos queda todo este ala y hay una fila. Están dobradas aceitunas, no los veis. Esto lo hemos cogido ya. De aquí para abajo los cogió él el otro día también que vino solo. Ahí tengo membrillos, higueras, de todo. El Bayro le tiene miedo al burro, se ha ido al coche. Ese perro está mal de la cabeza, se va al coche, date cuenta. Esto te la suelen robar, esto se puede dejar aquí porque esta finca, esto entera mía, tienen que entrar para arriba. Pero estas redes, bueno, me han robado mis redes de estas. Te las roban, hasta el mismo vecino te las quita. Una aceituna gorda, mirad. ¿Sabes cuánto ganó ayer el chaval mío ahí en esos olivos? 400, en nada de rato que vino, 400 y pico euros. 400 kilos cogimos ahí en esos olivos. Lo que está en las redes. Mira qué aceituna. Estas están todas súper gordas, las pagan, estas todas a 1,5 €. Chacho, que aceituna y un fruto. Mira cómo está este olivo, Cuidado, Este castaño lo iba a cortar porque estropea los olivos, pero lo voy a dejar porque también las castañas valen dinero. Y los días lloviendo se pueden coger castañas. Aquí hay que diversificar. Mira, ven. Mira, ven. Ayer fue el chaval a pesar de esos olivos, ahí donde está ese pollo. 400 kilos, 400 y algo, 420 o 440 € fue. Hostia, en un rato que vinimos.
Hoy en cuanto deje un poco, ya venimos otro rato, cogemos todos estos para aquí, que nos cae todo este ale para que hay unos olivos. A ver si viene el perro para acá, pues es que si lo dejo ahí pasa algún turista, o ese camino va todas las mañanas la gente a coger castaña. Mira, ven. Cago en la madre que lo he hecho, vaya perro, vale. Redoble, me vas a matar. De ese ala nos queda que subir por ahí para arriba cogiendo. Eres alta y buena moza. Cría perros para esto. Mira. Esta finca preparas la chabola esa para vivir. Tienes agua, aquí no se acaba el agua nunca. Bueno, y tienes aquí de todo. Coges un montón de... Sacas dinero de las aceitunas, puedes tener ganado, puedes tener... Vamos, ganado, cabra solo. Pues la sierra esto para cabra. A ver este castaño que tengo aquí. Eres alta y buena moza. Ay. Mira qué castaño tengo aquí. De verdad de castaña. Pasa que este es tardío, está más tardío que los otros, mirad. No está abierto. Esta finca, aunque tenga así un poco bancada aquí arriba, se hace muy bien, porque está la pista por el medio, tú metes el coche por ahí y le pones las redes y bajas las aceitunas aquí. Y se manejan bien. Esta la tenía vendida, pero la Miriam no me ha dejado venderla. No la voy a vender porque era de un primo mío, o sea, compré a él y la voy a dejar porque es de la familia. Bueno, ya se ha dado el lagar. Muchachos, mira qué aceitunas, Y no os dais cuenta que no tienen cocos ni tienen nada. Yo no les he hecho nada, ni las curo ni le hago nada. Ah, ya viene aquí, Bayo. Vamos, hombre. ¿Por qué no te puedes caer en el coche? Higueras hay unas 30 higueras. Hay higueras por todos lados. Esta tierra es muy buena. Mira, aquí metí otro montón de olivos sin coger lagar. Aquí hay que subir. Estaba aquí cogiendo, ¿no? Fíjate lo que me hace. Ahí deja otro olivo entero sin coger. No es él, los obreros que tenía, que ya los ha despedido. Ha despedido a la empresa que tenía. Vamos a ver, si tienes ahí 4 olivos, estás aquí cogiendo, ya coges esos 4 olivos, ahora tenemos que subir a coger 4 olivos. 4, 5, 6, 7 olivos. Ahora hay que venir aquí a coger 7 olivos. Hoy 7, mira todos los que hay por ahí para arriba sin coger. Fíjate, me decía el lagar que habían subido hasta arriba, digo, me extrañaba a mí. Mirad los olivos cómo están estos. Pues si tienes aquí el corte que estos están cogidos, no los ves que están cogidos ya, todos por ir para allá. Pues pon las redes aquí ya que estás aquí. Esta juventud. Tenía unos obreros que, vamos, 50 euros estaba pagando. Y eso era, vamos, todo el día ahí bebiendo Coca-Cola, no extra de Coca-Colas que tienen en las bolsas. Venga, y se echaban los cigarros sentados. Decían que había que echarse los cigarros sentados. Así que ha cogido el muchacho y los ha despedido. Mirad cómo está todo olivo. ¿Tú crees que puede dar estas aceitunas aquí? Ahora hay que volver a subir para arriba todo el aparato. Ahora las ha despedido y le sale mejor porque voy yo gratis con él y su madre. Y le salen todas las cuentas más exactas. Están para allí. De aquí para arriba quería hacer para las cabras. Y traer las cabras aquí, hacer aquí un chicorzo. Y las cabras aquí, pero va. Y arrancar todos los olivos estos. Pero si es que aquí se sube muy bien con el coche. Ahora después se lo digo, le digo con que me queda, si es que este olivo lo han cogido, mira, ese está cogido, ese cogido, que se ve que han puesto en las redes. Y luego dejan ahí 7 olivos sin coger en el medio. Madre. Esta juventud es
estaba un obrero ahí, madre mía. Decía yo, como tú tengas que vivir del jornal, la lleva clara. Estos robles pues los tendré que cortar, ¿para qué los quiero? Se pueden caer cualquier día para abajo. Chacho. Estas higueras dan higo, pues, se los comen las cabras, no lo pienso para las cabras. Mira el colibu, milenario. Yo por lo menos, no es que estén muy trabajados los olivos, pero por lo menos le corto, por lo menos procuro que no se llenen de zarza, me da pena. Ahora dice el muchacho que los va a preparar el bien, pues que los prepare. A mí los olivos no me gustan. He cogido muchas aceitunas y yo creo que quedé harto de las aceitunas. Mira qué robles tengo aquí. Estos robles los vendo para ir a un maderista y me forro. Chacho, mira que hay un montón de parasoles. Ahí hay setas, mira, setas, un montón de ellas, Y aquí. Vamos a poner el cachorro por pizarra si quiere bajar conmigo. Eres alta y buena moza. Chacho, este olivo cargado de aceitunas aquí arriba. Mirad, aquí otro montón de olivos cargados de aceitunas. Bueno, esto es lo bueno, que si no los cogemos os comen las cabras, pero ahora mismo si coge aquí 50 kilos son 50 euros. Es que la gente no mira esa mira. Aquí todo el mundo va, oh, adelantar, no es adelantar, es cogerlas todas. Ahora te sirve correr. Está toda la gente, a ver si termino, pues no hay que terminar. Ahora mismo estos olivos, este 50 kilos, ¿qué te cuesta? Deja el coche ahí. Para las coges, 50 euros, ya está. No, luego ves un billete en el suelo y se agachan a cogerlo, pero las aceitunas nadie. Eso no puede ser. No puede ser. Ya están saliendo, mirad. Del alcornoque ya está saliendo el tallo para nacer, ¿no lo veis? Mira el parasol, esto está llenecito de parasoles, Y luego de níscalo, aquí se cogen níscalos por saco. Estos pininos tengo que cortar todo. Si tengo trabajo por todos los sitios, todos estos chiquininos hay que cortarlos, si no se me llena la finca, mirad. Todo esto cortarlos. Aquí tenéis yo la puerta, me ha desaparecido la puerta, hasta aquí. Le salte. Y tengo el sumial este para cerrarlo cuando meto para aquí las bestias. Mirad qué pinos tengo aquí. Esto ya los he enseñado más veces. Ay, Dios mío. Soy un terrateniente. Y robledar, mirad qué robledar y pinar. Yo llego hasta aquí, hasta un camino. Va por aquí la pared. Y llego hasta este camino, que este es un camino ancestral. Mirad. Hasta aquí llego yo. De esa paredita para abajo, de ahí para abajo es mío. Y de aquí para arriba, no. Pero ahí ya es mío, ¿sabéis? Ahí ya empieza lo mío. Y ahí, lo mío se me mete este hombre en el medio. Que este me lo vende, me lo ofreció el otro día. Pero claro, la Miriam no quiere que compre nada. Y este se mete y llego ya todo lo mío que está ahí. Mirad. ¿De qué será aquel niño?
De águila no puede ser ahí metido. Los águilas los hacen arriba del todo. Los pinos sí los voy a cortar. Los robles los dejaré porque el robledal es el Mediterráneo. Pero estos pinos sí. Ahora no, cuando me haga falta dinero. Estos no se van a quemar. Están las cabras, mira cómo está de limpio. Pues este caminito va hasta el pueblo y va hasta casi hasta la provincia de Salamanca. Va por aquí para allá, vamos para allá. Si yo tengo que ir por este camino. Que me dan ganas de limpiarlo y de prepararlo, pero... ¿No veis? Esto es un camino de herradura que se llama. Este va a Salamanca. Aquí hay un cruce de caminos. Hay un cruce de caminos. El camino que va a Salamanca es este. Cuando lleguéis aquí a la rotonda, giráis a la derecha. Por ir para allá, seguís todo el camino adelante, salís a Salamanca. Y por aquí, subís donde tengo yo las cabras. Y termina allí. Bueno, está un poco el camino cortado de palos, pero esto, la sierra es lo que tiene, el abandono de la sierra. Bueno, bien. Este es el camino, va de esta calleja a esta. Aquí se cae un canchal y mete al camino, no pasa nada. Ya sabes por dónde va el camino, de aquí a aquí. Esto es del vecino mío. Aquello que clarea ahí ya es lo mío. Por aquí sube el camino. Por aquí sube el camino. Y nos encontramos el camino destrozado siempre. El camino va por aquí. Están ladrando los perros de las cabras ya. El camino va por aquí. Bueno. Pues ahora aquí ya empieza lo mío. Mirad. Esto ya es lo mío, que este color es verde, que esto era de uno que llamaban mellado, se lo compré yo. Pero esto no, este bancal. El camino no es mío, el camino es público, este es el camino. Va por aquí el camino, por ahí va el camino para arriba, vamos a salir nosotros aquí. Y este es el camino. ¿No veis? Este camino va a la otra finca. Bueno, camino, que eran caminos de herradura. Esto es todo lo mío por ir para allá. Y por aquí sube el caminito sube por aquí, a empalmar con el otro. Esto todo es mío. Que aquí fue donde tuvimos un pleito que decía una mujer que la mitad era de su abuela, que son primos. Que habéis comprado el notario. ¿Cómo vas a comprar un notario? Por una finca que me costó 300 euros. Esto me costó 300 euros. Esta parcelita. Entonces, si compro esa del vecino, ya puedo hacer un carril con una máquina y bajar a la otra finca con un coche. Que era la idea que tenía yo proyectada, pero me ha dicho la mujer que ya no compre ni una finca más. Pues nada. Y ese por 300, 400 euros, mañana mismo firmábamos la escritura. Que eso no hacemos escritura, hacemos contratos privados de compra-venta. Pues vale más la escritura que eso. Esta sí la hice porque escritura, el hombre tenía escritura notarial y me dijo que la había heredado de su padre y tenía que hacerlo bien. Igual que eso ahí también con notarial. Y aquí hay uno que tiene unas suertes aquí, pero que lo puso todo en el catastro a nombre suyo y quería quitarme toda la finca ahora mía, toda la gente. Decía que eso era suyo. Y eso de mi padre. Que eso lo heredé yo aquello. Y esto lo he comprado yo después. Yo heredé donde está el corral. Y este tío, mira que lo tiene bien marcado su padre. Aquí está de ahí para allá es mío. Y después para allí tiene él. Entonces esta gente cuando vino el catastro, esto que vino al pueblo, se pusieron todas parcelas a nombre de él. Y nunca ha dicho nada. Era que se ha muerto mi padre. Fíjate qué bicho malo es, ¿eh? Decía por el pueblo que esto también era suyo. Tengo yo las escrituras. De ahí para allá es lo suyo. Hasta ahí. Y luego le tiene quitado también ahí adelante otro cacho a un.
¿No ves que se llamaba? De esa piedra para allá es suyo. Y para arriba. Y de ahí para allá es mío. Además que están las flechas que su padre las tenía puestas. Una flecha apuntando para allá. Y esto lo he comprado yo. Y aquello heredado de mi padre. Y el tío fue el que atrás. Te tengo yo las escrituras notariales. Si lo vea, cuando venga es que se ha escapado del pueblo, se fue. Cuando la gente me lo dijo a mí. Pero tú te crees sinvergüenza ahora viene a decir que aquello de tú tienes las cabras que también es suyo. Ah, no, es de esa, no, es de esa a esta, ¿verdad? Lo suyo es hasta aquí. Aquí está la flecha, mirad. ¿No ves la cruz? Este cachino de aquí, allí es suyo. De esta S a ese, una suerte, una tira. Y de aquí, que está la cruz para acá, es mío. Pues el tío se lo puso todo en el catrasto. Mira, si su padre lo tenía todo bien marcado, y su padre me llevaba yo muy bien con él. Estaba siempre para aquí. Se ha muerto su padre, se ha muerto el mío y ya viene a robarme la finca. ¿No ves aquí la flecha? Y allí. Mira, en aquel canchal, ahora cuando llegamos vais a ver la flecha que está apuntando para acá. Macho, pues el tío zumbao se ha puesto todo esto aquí, a todo nombre suyo en el catrasto, y nosotros tenemos las escrituras. Yo tengo el notarial de mi madre. Y mi madre cuando lo compró, que fue la primera finca que compró mi padre. Y él tiene una tirina de aquí a ahí, suya. Lo único que es, de esa piedra a esta. A esa. El tío está para Francia y ahora viene aquí a contarnos milonga. ¿No ves? Por aquí sube a su linde. Ahí. Esa es la su linde. Esto es suyo, de aquí para allá. Ahí tiene la S con la flecha apuntando la flecha para acá. Se lo hizo el padre, estaba yo para aquí siempre. Y ahora te venga el hijo después a decir que todo es suyo por ir para allá. ¿Qué ponen en esa S? ¿No veis una flecha apuntando para allá? De aquí para allá es mío. Y de aquí para acá, pero de toda la vida, ¿eh? Es que eso lo compró mi padre hace 40 años que vino al pueblo, vivió 50. La compró mi padre. Yo con este hombre me llevaba súper bien, estábamos siempre aquí juntos. Se ha muerto el hombre, se ha muerto. Fíjate el bicho, ¿eh? Hasta que no se ha muerto mi padre no ha venido, se pensaba engañarnos. Como de hecho, es que mi padre te ha vendido a ti la finca esa. ¿Aló? Aquí está Pizarro que se va, lo vamos a llevar que vienen a hacerle la revisión. Aquí tienes que tener un cuidado que te roban. Y hay otro que se tenía impuesto un montón de fincas a su nombre para venderlas. Y las están estafando a mucha gente. Porque en aquellos años vino el catastro al pueblo hace 20 años. Y este hombre había sido concejal. O se equivocaron y pusieron todas las parcelas. Esta también es mía, esta también. Entonces el catastro se las ponía. Ahora ya no te vale eso. Ahora tienes que llevar contratos, tienes que llevar la continuidad del catastro. Ahora ya sí, porque había muchos líos. Y ahora este tío pues lo tiene puesto en el catastro y lo tiene que quitar. Ahora cuando venga en el verano, si viene, que se fue, después de liarla se escapó. Para cuando venga, le voy a decir yo, ven acá que te voy a enseñar las lindes bien, las escrituras notariales, porque es que esto tienes que tener todo bien atado, si no esto te roban todo. Pues lo suyo es, de esa flecha, aquí una tira. Hasta para aquí. Una suerte que se llama. Hasta esta trae, si no la veis. Hasta aquí. De aquí, allí, esto que está en el medio es de este hombre. De ahí para allá es de ese que es amigo mío, de un primo de uno que lo llamo yo el comunista, que está en Bilbao, eso de uno que está en Bilbao, que me lo vende a mí, me lo ha ofrecido, que linda a lo que tengo yo ahí abajo. Y le dije yo que lo tenía puesto le dije, pues habla con el otro, porque lo tiene todo puesto en el catastro, yo no quiero lío. No, aquellos míos que tengo escritura, sí, tiene escritura notarial, pero este zumbado viene ahora de Francia y se piensa que es todo suyo. Por ahí para abajo bajan las S. Allí, ¿no? Allí a la piedra de San Camilo. Una suerte tiene aquí solamente. Y luego tiene este hombre de ahí para allá que lo heredó uno que le llaman el corbata. Un corbatina que heredó para allí un cacho de su padre, no sé qué. Y eso están aquí. Que si su padre vivía, no le dejas decir esa barbaridad. Porque su padre, está yo aquí con su padre toda la vida. Era amigo mío su padre. Y él también ha sido amigo mío. Lo que pasa es que ahora este verano se ha puesto loco.
Pues esto es lo suyo. Y están las flechas hasta ahí arriba. Una suerte. Y ahora dice que todo suyo, de toda la gente, ¿eh? Se ha puesto hasta eso lo tiene puesto a su nombre. Y ese tío está en Bilbao. Y me ha ofrecido a mí la finca, que me la vende. Y le he dicho yo, desenrea primero el problema que tenemos con este tío y luego te lo compro. No, porque luego lo compro yo, corto los pinos y te mandan a la Guardia Civil, como me pasó con esa pescueza, me mandó a la Guardia Civil. Y tienes que echar a la Guardia Civil las escrituras y si viene a la Guardia Civil estás en malas condiciones te denuncian o te cogen el coche si el tractor es mal o cualquier cosa. Vámonos para abajo, corbatina. Hoy vienen a verte. Te vienen a hacer la revisión. Y esto, lo que pasa aquí, pasa por todo el pueblo, ¿eh? Casi todo el pueblo está mal, el catrasto. Solo voy a ir yo a la oficina y luego hay otro que es de Cáceres, que se ha puesto para ahí un montón de olivares. Bueno, a un primo mío le ha quitado un montón de olivos. No se los ha quitado, se los ha puesto a su nombre, porque él dice que tiene un amigo en el catrasto y habrá engañado. Y es que voy a ir yo a Cáceres al catrasto y voy a coger a los que está a ver quién es amigo de este tío y las vamos a tener. Es que aquí, con este cuento de que aquí tienen familias en Cáceres, son todos ricachones a robar. Y este tío, pues se equivocó y no sé, aquello siguió así, ha seguido así, han pasado los 20 años y tal. Pero vamos, eso no vale para nada, yo tengo escritura de notaria, el registro de la propiedad y todo. Fíjate que yo lo heredé de mi padre, de mi madre, que esto cuando se murió mi madre y me lo pasaron a mí. Y luego lo que he comprado yo ahí, eso que he comprado yo, las mujeres me han dado a mí los papeles y todo. El otro día me venía un cachino ahí una mujer, se lo dije, que también lo tiene puesto él, ahí más alantino. Le dije, pues que lo quite el otro del catrasto. Es que son míos, tengo yo el registro. Le dije, sí, pues vete al ayuntamiento que luego dice él que esto es suyo. Pero fijaros, este hombre no ha dicho nada hasta que se ha muerto mi padre. Porque esto se entera mi padre, que está diciendo que, bueno, es que lo coge mi padre y dice todo. Vamos, que yo cuando lo entalle se va a enterar, que se ha alargado. La lió, estuvo por ahí todo el verano borracho. No, si todo aquello también es mío, donde tiene las cabras es mío. ¿Os creéis que vende un guardia civil, que es un tío, pero un guardia civil aparte de estos buenos, vende unos alcornoques en la carretera y yo no hago ni el trato y el otro decía que eran suyos también? Ahora se ha cagado vivo cuando le dije yo a los de la Corcha, si esto, que yo si este es un guardia civil, han llamado, han mandado. No, si a nosotros nos ha vendido el dueño que es guardia civil, no ha vuelto a decir nada, se ha cagado de miedo y ahora. Me dice el primo el otro día, pues las va a tener cuando venga en el verano. Esto no se puede, hay que tener un poco de sentido común. Lo que es de uno, tú no puedes venir. Pues aquí rápido te la lían. Y mira cómo tengo yo lo suyo, que no hay ni pisadas de cabra. Este tío es así, se ha puesto loco el hijo. Todos estos que están para Francia, os lo digo yo, cuando vienen para aquí se ponen todos mal de la cabeza. Pues aquí tiene la flecha que su padre pintó. Te lo llamaba en Sevilla. De aquí para allá. A ver, si su padre era buena, me llevaba yo con él súper bien, con su padre. Una vez me prestó 20.000 pesetas para irme de fiestas, de cuando era yo soltero. Y toda la vida me llevaba con el hombre súper bien. Y hemos estado para aquí juntos con las cabras. Y el hombre dice, tú mételas que limpie todo eso también mío. Ahora se murió su padre, se ha muerto el mío, fijaros, No ha dicho, su padre se murió hace unos años, no han dicho nada. Ahora se muere mi padre, ha venido este verano, como sea que mi padre estaba muerto, a pensarse que yo no conozco las lindes. Ese déjalo, cuando venga este verano se lo vamos a decir. Vámonos, corbatina, que te voy a llevar a casa para que no tengan que subir para aquí los corbatas. Vamos, vamos. Luego lo traigo con el coche. Así que aquí tienes que tener un cuidado, que te roban una finca, no es por dónde va la linde suya. De aquí para allá, pues el hijo dice que de aquí, que todo es suyo, todo es mío, todo. Y tu padre, el pobre, si vive su padre tampoco lo deja. Que diga eso. Y con estos de aquí va a tener pleito, porque eso me lo venden a mí la finca. Está todos los días ofreciéndomela, porque linda esto mío. Está todos los días diciéndome el de Bilbao, cómpramelo. Le he dicho yo, desenrea lo del catrasto, que lo tiene puesto el otro. ¿Que eso cómo lo va? Que no, que lo tiene que quitar. Él pues díselo que lo quite. Yo mientras no lo quite, no lo compro. Y cuando se lo quite, ya se lo he dicho, se lo compro. Ya se habrá jubilado el que lo firmó, pero el que firmó eso del catrasto, no ves, de esta piedra es la linde suya.
chacho. Y el tío tiene aquí una tira y ya se quiere cogerlo del medio y topa él. Esto aquí hay que tener un cuidado, lo digo yo, que esto no es este pueblo, como este pueblo ninguno. Mirad, de aquí a esa piedra, allí donde hemos estado, y de aquella piedra, esto es una suerte que se llama, esa es de este tío. De aquí para acá es de unos que están en Bilbao y me lo venden a mí, pero esto también lo tiene puesto en el catráctor. Mira a ver si ves aquí ninguna señal más de una S de él. No, porque su padre sabía que esto no era suyo y no lo puso a su nombre, no lo marcó. ¿No veis? Ni una. Pues esto es de unos que están en Bilbao y me lo venden a mí porque lindan a lo mío. Pero yo, como tienen este problema, que este tío se ha puesto morro de la cabeza, pues le he dicho que hasta que no lo solucione, no. Porque esto se lo compro, me pongo a limpiarlo y los chivatos de la torre llaman al otro, el otro llama a la Guardia Civil, oye, que me está limpiando, cortando los pinos míos. Y me viene para acá la Guardia Civil, como pasó aquí, tienes que enseñar las escrituras, tienes que enseñarlo todo. Y eso que hoy en día lo tenemos todo en el móvil, porque yo cuando vine aquí la Guardia Civil, que la trajo una pescueza de mi pueblo, que está más, le he hecho una maldición que anda para allá, que está bien mala. La Guardia Civil le tuve que enseñar las escrituras. Y tenía la foto del registro de la propiedad y actualizado, que era reciente, y los guardias le decían a la mujer, no señora, esta parcela entera es de Jesús. Y ella, es que está comprado un notario, está comprado un notario, pero ¿cómo vas a comprar un notario por una finca de 300 euros, por favor? Y me dieron, el que la heredó me dio el esto de herencia, el testamento de su padre, que su padre se la había comprado a una vieja, que la vieja aquella era la que era abuela de la otra, era un lío. Y me querían meter a mí en el lío también. Entonces este hombrito, que me lo vende de Bilbao, pues claro, no se lo puedo comprar. Él me lo vende y me dice que me hace escritura notarial, pero si en el catráctor lo ha puesto este tonto a su nombre. Mirad a ver si veis aquí ninguna señal más del padre de él. No, porque su padre es una persona justa y lo que no es suyo no lo quería. Ahora te viene de Francia. Él tiene esa suerte. Suya es por ir para arriba. Lo único que tiene. Luego es verdad que tiene para allí otra suerte y luego tiene allá abajo otra suerte. Y se ha cogido el tío y se ha puesto todo su nombre en el catráctor y fuera. Que han estado los jabalines ahora mismo, mirad, hace poco rato. Esto es una guerra. Pues esto, claro, yo lo compraba, lo limpio como aquello, pero claro, lo compro, lo pagas, te pones a cortar los pinos y te mandan para acá con un zumbo a la Guardia Civil. A ver qué hacemos. Yo se lo he dicho al tío, que... Y llega hasta ahí, hasta eso limpio, que eso limpio es de un vecino mío, que hablo yo con él todos los días, que me lo quiere vender. Lo que pasa es que también le he dicho, hasta que no compre esto no se lo compro, porque ese tiene que entrar por la calleja de abajo mía. Y si yo compro eso, esa finca no tiene acceso, tienes que entrar por una calleja de herradura. En cambio, cuando compre esto, pues sí le puedo comprar aquello, porque ya tengo acceso bien. De aquí para adelante que lo tiene el hombre limpio, mirad. Si esto es un mundo. Bueno, aquí sube el camino, ese camino que hemos venido antes, sube por aquí, va por aquí, mirad. Sube eso, lo mío, sube por aquí el camino, va el camino por aquí. Aquí va el camino público. De aquí a aquí va una calleja, va por aquí y sube para arriba la calleja. Esto que está limpio, de aquí para allá, de ese alcornoque adaleado, es de un vecino mío del pueblo. Y este hombre está loco porque se lo compre, porque no tiene ninguna hija aquí, está loco porque se lo come, está todos los días. Venga, hacemos el trato. Y no, hasta que no compre esto no, porque, claro, si yo no compro esto, ¿cómo entras a esta finca? Tienes que entrar por un camino de herradura. De aquí para allá es de un vecino mío. A todo aquí, si no conoces las lindes, te llega cualquiera, te vendo todo aquello todo es mío. Y luego llega y no tienes nada más una suerte. Tenéis que siempre hablar con los autóctonos de aquí. Esto de aquí, este pinal, que también pega el mío, y pega este hombre de aquí, y pega de ahí para allá, de los de Bilbao. Esto de otro hombre que un día iba haciendo un directo, ¿os acordáis? Y paré el coche y me dijo el hombre que me lo vendía. Y le digo, ¿cuánto quiere? Y me dijo, eso lo que tú veas me das por él, este trozo de pino.
Este está para Irún, creo. Irún o San Sebastián. Pues tú sabes la de parasoles que hay, mirad. Ahora mismo si quiero me llevo para casa, mira, ahí uno, mira aquí todos los que hay. O sea, aquí yo cojo 20.000 euros si me dejara la mujer y comprara medio pueblo, pero es que no me deja. Mirad. Mira que de parasoles. Estas cosas de campo, no ves a mí como yo no cazo, no pesco, no me gusta comer. Bueno, setas me gustan, de vez en cuando cojo algunas, pero no. Cuando no las vas a comer, es que hay gente que ve muchas setas, las cogen todas con ansia y luego se estropean. Si un día quieres coger setas, yo te voy a coger una, las asé, pues coges una, las asas, o dos o tres, pero coger así a lo bestia porque ves muchas, yo veo muchísimas. Mira todas las que hay aquí. Estas están buenísimas. Un día os voy a hacer unas allá a la plancha que veáis. Pues este pinalino aquí, este oliva, este que pega también a lo mío, de uno de Irún. Cuando venga en Semana Santa o Bilbao, digo, en verano, si tengo algunas berras ahorradas, pues se lo compraré. Si la media no se entera, pues mejor. Pues si se entera no me deja. Así que... Pues claro, porque vosotros, la gente ve esto que es una mierda, que es un bosque. Pero yo sé que estoy haciendo aquí una finca súper grande que el día de mañana puede valer. Pues esto es precioso para turismo. O sea, aquí haces pones un cacho bungalow, cortas todos los pinos, dejas los alcornoques, las madroñeras, los lentiscos. Esto es precioso. Y esto, ¿verdad? Esto tiene aquí está un cuchillejo, ahora no. Pero hace muchos años hubo un incendio, se quemó todo. Nosotros tenemos ahí un olivar. Y yo veníamos y teníamos para aquí los caballos. Bueno, una comida, no sabéis. Pasa que con los pinos, pues no sea comida, pero se quitan los pinos. Vamos, corbatina, que te viene a ver el jefe. Y hasta aquí sacaron toda la madera que mi padre vendió ahí, que teníamos el pinar al lado de los olivos. Y con ese hombre tuvieron un juicio los de la madera porque le pasaron con las bestias le arrastraron toda la finca con las bestias, con los palos. Y el hombre denunció a los otros. Por aquí subían la madera, mira la rastrojera de la madera. No lo podréis ver, como aquí como una ondulación. Por aquí para abajo. Por aquí, con unas mulas, subían los palos. Madre, me tiraban por aquí para arriba las mulas que no veáis. Vamos, corbatina, que viene a verte tu jefe. Y este es el camino que hemos vuelto a salir, el camino ancestral. Yo si fuera alcalde, tanto que patrocinan el pueblo y patrocinan solamente el patrimonio del pueblo, hoy en la fiesta del capazo, hombre, pues estos caminos también los puedes tener limpios, señalizados, y algún turista puede venir para aquí a coger setas y pueden venir a lo que quiera. Aunque las fincas alrededor sean mías y de otros, a mí me da igual. Pero como aquí es todo para la piscina natural, todo por la patria, todo por la pasta, todo por las leyes. Esta piedra se cayó de aquí. Mira dónde vino a quedar la piedra. Está sujetando este roble, ¿eh? Cuando el roble fallezca, pues caerá para abajo. Y el camino cortado. Ahora mismo este camino que va a Salamanca, que es un camino espectacular. Un camino que va al pueblo. Coño, pues limpia el camino y señalízalo. Y alguno que quiera venir, con mountain bike pueden venir. No te lo hacen nada. Esto de aquí es de Zaragata, un hombre que se murió. Que era bautizó a mi hermana. Que no lo sabe ni la hija que tiene para aquí un cacho. Este es suyo. Esta piedra se ha caído lo suyo, la ha tirado la madroñera. Que todo esto lo conocí yo con los olivos preparados, ¿eh? Que por aquí veníamos nosotros a labrar esa finca de mi padre. Esto de Zaragata lo conocí yo preparado. Pero este hombre ya murió también hace 20 o 30 años. Ahí está mi patria. Y ahí está la bandera. Aquí si os dais cuenta el camino son veredas, aquí se ensancha, porque esto se llama para descargaderos, cuando pasaba el ganado para allá o para acá se apartaba un ganado y otros pasaban.
Cada ciertos metros tenían como más ancho las veredas. Y aquí para abajo es mío. Se mete este hombrito. Aquí también se me mete otro hombre en el medio. Ahí. Pues este camino, que hace como un budo, son calles. Este va al pueblo, ¿eh? Bueno, ahí adelante han venido unos de Madrid, han comprado una parcela y han cortado el camino. Y se lo dije yo a la otra alcaldesa que estaba. Le dije, oye, han cortado el camino. Va, por ese camino no pasa nadie. No es que no pase nadie, que son caminos ancestrales. Aunque esto es mío. Y si yo compro eso, el camino yo no me puedo aprovechar de él. Eso es antinatural. El camino es de todo el mundo. Pues aquellos que son de Madrid los han engañado y para venderle la finca tontera le han dicho que podían tapar el camino. No, el camino, ahora mismo yo voy andando por ahí para allá, llego a la Alhambra y la corto y a mí no me pueden decir nada. Claro, es igual que si yo corto aquí, yo si compro esto pondré una valla de aquí para abajo, que no voy a poner valla porque no quiero, estoy en contra de las alambradas porque se chocan los animales y todo. Y pondré ahí, tampoco pondré nada, se quedará así, topa cabra. Pero aquí pones una alambrada, pues queda feísimo. Te cargas todo el muro este antiguo ancestral y te lo cargas todo. Pues esto ahora mismo patrimonio, pues me tendría que subvencionar a mí. No subvencionar, pero por lo menos que cuando pidas papeles y burocracia que te lo hagan todo más rápido. ¿Qué quieres que yo conservo? No como estas asociaciones de conservar árboles. Mira todos los árboles que tengo yo para conservar. Mira este muro, un muro que es una vida que tiene. Pues han venido unos de Madrid, ¿no veis? Aquí va el camino estrecho. Aquí se vuelve a ensanchar el camino, ¿no veis? Es para que cuando vengan bestias para arriba o bestias para abajo. Aquí va el camino por aquí, pero también puedes ir por aquí, ensancha el camino. Y ahí donde está sentencia se vuelve a estrechar la calleja para adelante. No ve los caminos ancestrales de la Alta Extremadura. Aquí se estrecha el camino. Bueno, pues esos pinos son míos. Pues de allí para allá, de esos otros pinos para adelante, ahí tiene una finca que hay 170 olivos, 170 olivos, 160 olivos, no estoy bien de acuerdo, no estoy bien. Que linda a mí, el hombre es que no ha vuelto a venir al pueblo, que es mayor, pero ese hombre me la ha ofrecido 50.000 veces que se la compre por lo que sea y se la tengo que comprar, porque es que linda lo mío. A ver si es que tengo lindis por todos lados y todo el mundo me lo ofrece. Este es el camino. Y de esas piedritas para abajo, eso es mío. Aquí está enrollado el camino, no lo veis, el camino está todo enrollado. Y de ese canchal, estos pinos también son míos. De ir para allá, ahora os lo enseño. Eso también es de uno de mi pueblo, que me llevo muy bien con él. Que un día tuvimos un dilema porque el tío ha estudiado mucho. Tuvimos un dilema con la Biblia y con otro libro. Madre mía, la que me lío con la Biblia y el libro. Si os dais cuenta ya cambia la cosa, ¿no? Estos pinos gordos son míos con aquellos. Y de aquí para allá, uy, que me caigo. El camino continúa por aquí, ¿no? Y de aquí, ¿no ves como una pared? De esto para allá es de este hombre. Por aquí para abajo, baja la linde. De aquí para allá es mío. De aquí para allá es un hombre que vive en Cáceres. Y es muy buena persona, yo me llevo con él súper bien. Esto lo labré yo y mi primo la última vez que se labró esta finca, que fuimos con su padre a labrarla. Y tiene 170 olivos. Y luego llega a un trozo de adelante que le ha tocado a mi hermana, a mi hermano, que lo compró mi padre. Y luego tiene mi tía Trini, una tía mía también tiene un cacho ahí. Marín, un vecino que también tiene otro trozo ahí. Pues este hombre está como loco, pues se lo compré. Y esto baja todo con mi finca hasta abajo. Cada vez que no ha venido este año, siempre vienen los santos. ¿Por qué no me compras aquello? Pues cómpramelo, cómpramelo. ¿Dónde están las perras, amigo? Que si os dais cuenta, esto se ha trabajado, esto ya os digo, esto lo labré yo qué sé, yo y mi primo lo labramos, un primo mío que está afuera. Y llega hasta allí, y luego va bajando por abajo y se hace así para allá.
Ahí tiene mi tía Trini, tiene Marín y tiene por encima a mi hermano que le ha tocado a él. Y yo me pongo así, voy a aquella parte y conozco todos los dueños y conozco todo, he estado siempre en el campo, entonces conoces a la gente. De cuando venías por ahí con las bestias, cuando yo era niño, pues aquí era de fulano, aquello de mi tía Trini, esto del otro, esto del otro. Pues te acuerdas de esas familias, no sé qué, no sé cuánto. Este hombre está en Cáceres, las hijas médicos, todo, gente que no, que lo vendió todo, nada más le queda que esto. Pues tengo que hacer a donármelo, me cago en Dios, con todo el dinero que tiene. Voy a decir, te lo doy. Y encima es paralelo a lo mío. Que lo compraré porque le meto aquí otra hectárea y media o 2 hectáreas. Primero hay que convencer a la mujer, que es el ama del dinero. ¿No veis? De ahí para allá es mío. Están las piedras. Por aquí baja la linde. Por aquí baja la linde. Eso es la linde, ¿no veis? De aquí para allá es mío. Tengo los olivos. Vamos, que esto lo compré hace 2 años a mi primo. Y esto pues tendré que comprarlo, porque también esta finca es más una finca de bastante grande. Puedes hacer aquí, poner chabolas, bungalows, poner lo que te dé la gana. ¿No ves? Lo mío va por aquí la linde. Por ahí va la linde, esto es mío. Y de ahí para allá de este hombrito todo. Hasta abajo del todo. Con 20.000 euros que me tocara en la lotería, no le decían a la mujer y compraba medio pueblo. Os lo digo, compraba solo pido 20.000 euros. Me liaba el primero, pum, lo llamaba, para allá, el otro, pim, pam, para allí, para aquel lado, pim, pam, para allí, para el otro lado. El otro día estaba en la base, llegó un hombrito a venderme un cercado buenísimo, buenísimo, y me dijo que tardara más, tardara menos, dice, al final nos vamos a entender, porque él me pidió 2.000 euros y yo le he dicho que 2.000 euros no tengo tanto presupuesto. Y me ha dicho, bueno, pues se lo diré a la familia, pues le dije un dinero. Y me dijo el hombre, no te preocupes, que tarde más, tarde menos, nos tenemos que entender. Pues entonces yo no me preocupo. Todo esto de este hombre. Y aquí había una higuera y nacía una fuente. Y este hombre en la fiesta de bienvenidas, cuando traían para aquí las bestias, las metían para estar los días de fiesta sin caballerías. Aquí hay un hombre mayor de mi pueblo que tiene un plano de todo el pueblo, que lo escribió, lo dibujó el plano su padre. Y quiere que un día le haga un vídeo para enseñarlo. Su padre era también de campo como yo, y su padre dibujó el plano entero del pueblo. Y siempre me está preguntando, porque el hijo ya está jubilado, su padre lo escribió hace 100 años, y siempre me pregunta a mí, claro, porque él ve los papeles que tiene su padre, que su padre pintó, que era una persona sin estudio, pero hizo un plano perfecto del pueblo, ¿eh? A mí me lo enseña, que yo lo veo, y está pintado a boli, a lápiz, que diga, y siempre me pregunta ese hombre, vamos, que quiere un día que se lo grabe, me ha dicho, un día tenemos que grabarlo para que lo vea la gente. Y me pregunta por toda esta finca y todos estos caminos. Hace poco tiempo tuvieron un pleito, pero un pleito para matarse por culpa de un arroyo. Y me llamó y lo tuve que decir, pues ¿dónde nacía el agua del molinillo? ¿Dónde nace el regato del molinillo? ¿Dónde nace la fuente? Y se estaban matando, que sin el moro, que sin las minas, que sin pito, hasta que llegué yo, que me llamó y dijo, vente para acá. Y tuve que ir, estaban a matarse, a porfiando. Y un día lo vamos a grabar el plano que tiene ese hombre. Y lo pintó un analfabeto, lo hizo. Bueno, analfabeto, personas sin estudios como yo. Pues todo esto que pega a mí, esto ahora mismo, yo sé que lo llamo, le digo, tanto te doy por esto y me lo vende, pero vamos, en directo. Vamos, corbatina, que te van a poner te van a ver revisado si estás bien. Tú dile al corbatina, estoy mejor para aquí, para la sierra, verás cuando te hagas grande, verás cuando te hagas grande, verás cuando te hagas grande, eres un bebé. Pizarro, va a ser el segundo Pizarro.
Mira, otro montón de setas. Y esto pues le puse aquí para las vacas, pero tengo que quitar el alambre de espino. Tengo que quitar porque puede rajarse una cabra. Que las cabras pasan por debajo, pero... Mira acá el corno que tengo, y tengo que quitarle el bornizo. En casa del herrero, cuchillo de palo. Y aquí abajo me han ofrecido el otro día unos castaños, que los voy a enseñar ahora también. Que se lo comprara, pero me ha dicho que eso tiene que decir a su madre, porque tengo que tiene puesto en la escritura el nombre de su madre. Y me ha dicho, chaval, ¿cómo que no me compras a ti? Que ahí fue donde tuve el pleito con la Miriam, que le pedí 400 euros y me dijo que no, pero bueno. Ya la convenceré, no os preocupéis, poco a poco. La mujer y la piedra hay que darle poco a poco. Todo esto es de ese hombre que me vende. Y justo por bajo me lo han ofrecido también. Vas a ver qué bonito es, unos castaños preciosos. Lo que pasa es que me ha dicho que tenía que hablar con su madre primero, aunque su madre es muy mayor ya, pero me ha dicho el chaval, tengo que hablar con mi madre para que le dé el visto bueno de que se puede vender el cachino este. Todo esto, estos olivos siguen siendo de ese hombre. Fijar, le meto aquí a la finca otra hectárea y media, ¿eh? Solo comprando este trozo, le meto a la finca hectárea y media más. Siguen siendo de aquí y de ahí para abajo es de este otro que me lo ofrece en parcela. Hasta aquí, ¿no? Hasta este olivo. Pues estos castaños están más o menos limpios. Estos me los han ofrecido el otro día. Que estos míos, estos son los olivos míos. Este cacho de enfrente, este trocito de aquí, todos estos castaños hasta ahí abajo. Por aquí sube el arroyo con una alberca, que hay ahí una fuente con una alberca. Y pega a lo de este hombre, que este hombre no tengo hecho el trato porque no ha venido en esto, si no lo había hecho. Pues este me lo ha ofrecido el chaval el otro día. Y fíjate, pegando lo mío, eso tengo que quitar el alambre esta que tengo aquí. Quito este alambre y si le compro lo meto por ahí para abajo. Que me toque la lotería solo 20.000 euros. Me hago el amo del pueblo. Y el chalet ese habrá que restaurarlo. Pues tengo trabajo por todos los sitios. Y este trozo de por aquí no encuentro a los dueños. Porque este trozo sí que lo tenía que comprar para cortar y dejar los olivos. Mirad qué olivos tiene. A ver si aparece el dueño. Porque dicen unos que si está para allí, que si le tocó a un hermano, que si el otro hermano le tocó al otro hermano, y yo qué sé. Y corto esto porque me están asombrando estos. 1.000 kilos cogimos en todos estos olivos de aquí. Fueron 1.000 euros. Y por culpa de estos robles del vecino, pues me están asombrando los olivos. Claro. Entonces, si yo se lo compro, corto todos los pinos, dejo los olivos. En este corro aquí, estos olivos grandes. Y ese pollo, 1.000 kilos. Ayer en esos 8 o 10 olivos que cogimos, son 440 euros ganó el chaval. Aquí puedo sembrar todo para regar. Y la encina no la voy a cortar por eso, porque tiene historia. Aquí me ha tirado el agua esto. Si es que esta finca es para vivir aquí y trabajar aquí. Pero yo tengo corte por tantos lados. Pizarro. No se puede. Y este chalet lo quiero preparar, pero no me da tiempo. Ahora dice el muchacho que lo va a preparar él, para hacerse fiesta. He dicho, pues hazlo. Si yo se lo doy todo, he dicho, tienes que coger luces en las paredes, las forras de piedra, que aquí hay mucha piedra. Esta casa estoy pagando impuestos por ella, 17 euros al año por 40 metros cuadrados. 17 euros al año me están cobrando por la chabola esta. La madre que los trago. Y aquí te hace un chalet de planta baja, hace una chimenea de muchachos, eso he dicho. Y aquí placas solares, el pueblo está a 1 kilómetro.
Aquí tiene el agua que no se seca, allá arriba hay otra fuente, pues, tiene la parra, por eso me ha dicho el lagar que lo va a preparar él, ya veremos si lo prepara. Y aquí puede sembrar, todo esto se sembraba de tomates y frejones y de todo. Esta finca viene un urbanita, se la vendo yo por 20.000 euros y me costó a mí, nada, una fiesta. Pero no la voy a... ¿No veis? Le cine, lo luces de cemento, le quitas esas chapas, me las voy a llevar. Pones teja, le haces agua a los dos lados. Una pequeña reforma, le echas el suelo, pones de lancha el suelo, le haces un porche para adelante y aquí tienes una ley que flipa. ¿Oh? Para el muchacho para vivir con la novia. Y aquí tienes el pueblo aquí a ganar. Aquí el huerto, puedes tener el huerto, todo lo que se quiera. Lo que pasa es que no me deja la mujer comprar más fincas. Porque dice que esto no vale para nada. Tengo que levantar la alambrada y traer los caballos, el caballo y el otro para acá y soltarlo. Shh, que me vas a matar, que me mata el perro, que me mata el cachorro. ¿Qué pasa? Vaya Martín, vaya defensa que tengo yo para los lobos. Que ten cuidado con el. Dios, que mata. Vamos. Chacho, que vienen a ver el perro, ya que fuera el perro accidentado. Vamos, aquí, corbatina. Mirad aquí, siembras patatas. Aquí se crean un patatal que flipáis. Estas fincas te dan para comer para todo el año y bien, te saca. Burro, mira a ver que acabas en la sartén. No me gusta la carne de burro, pero bueno. Y estos olivos tenía pensado, los voy a arrancar. Porque estos olivos aquí tenía pensado hacer el cepo para las vacas, pero los voy a arrancar y plantar árboles frutales. Porque os estoy diciendo que nos estamos quedando sin árboles frutales, ya no hay mucho. Voy a ver si puedo amear. ¿Sabes qué me ha dicho la Miriam? Que empieza a ver los directos y se queda dormida, que se duerme. Pues tú, duérmete. Eso me ha dicho. Dice, me pongo a escucharte y me quedo dormida. Esta finca la compré yo por si la vida se ponía mal. Y bueno, pues tenemos olivos para sacar perras de los olivos también. Pero eso de la casa, el muchacho aquí ni preparar. Ya hecho, te trae para acá la hormigonera, le ponemos unas placas solares. Chacho, preparamos aquí la entrada un poco mejor. Se echa cemento, si no, puedo echar aquí cemento y son 4 metros. Y luego esos olivos que tengo ahí, aquí y ahí adelante. Terrateniente sin dinero, pero es lo que hay. Y la puerta de Sumieles. Tengo que poner una buena puerta aquí en condiciones. Si es que tengo tantas puertas que poner. Y es que, si yo solo me dedicara a esto, pero sabes, es que esto tenemos una burocracia brutal. Es que si a mí lo que me quema la mente es la burocracia. No me ahora mismo con el ayuntamiento, el funcionario de turno que está ahí a engañarme todo lo que pueda. A quererme engañar. Vamos, es que engañarme, que es el funcionario, la alcaldesa lo único que hace es que no contesta. Eso es lo único que hace la alcaldesa, ni me contesta a mí ni a nadie que le llame. Bueno, yo no la llamo, la están llamando mis asesores y ni es para decirle, pues nada. Y el funcionario, un cacho funcionario, engañándome, pero mintiéndome a la cara, ¿eh? Pero vamos a ver, claro, no sé. A estos olivos le cogió el muchacho otros 1.000 y pico pavos, ¿eh? A estos olivos de aquí. Que aquí estuvo el de la moto ese que estuvo aquí con nosotros ayudándonos. 1.000 y pico pavos le cogió. ¿Sabéis? Vamos a ver dónde estamos a... Hay que meterlo ahí. Vamos a darle la vuelta. Aquí, sentencia. Pásate para allá. Aquí, sentencia. Estate quieto. Buen 10. Atado. ¿Dónde podemos atar a este cachorro? Por aquí, que te van a hacer a ti a revisión. A ver si estás bien cuidado o no.
Dile que últimamente con el tocino te va poco bien, estás enseñado a piensino. Vamos a atar el perro con esta cuerda. Y venga a llover, dagale, y venga a llover. Claro, es que esta finca, por ejemplo, tú se lo dices a un urbanita, aquí esto da dinero, esto, si quieres preparas la casa, siembras, vives. Pero claro, el urbanita de turno viene y coge un olivo de aceituna solo. Solo coge un olivo y se piensa que han cogido mucho. Te siembra un tomate, con un tomate. Aquí tiene que estar sembrado, si quieres vivir del campo, tiene que estar todo puesto ya de huerta de invierno. Tiene que tener nabo, cebolla, hay de todo puesto de invierno. Pero como aquí, entonces te llega el hippie de turno y te la lía. La lía y la lía. A ver si podemos atar a este perro aquí en condiciones que no sean infrahumanas y me denuncien. Porque mirar por mí poco mirar. Pero denunciar, me cago en 10. Amenazas, te voy a denunciar por atar el perro. No lo voy a atar. Yo creo que el perro no se tira de aquí. A un cachorro, el perro no. Si cuanto que ande el coche, se va a echar. Y es que aquí meterlo no quiero porque los perros... No puede ser que tu vida mole tanto. No lo voy a atar, el perro no se va, el perro no se va. No toques el móvil, el cachorro no se va a mover. Estamos todos mojados, todo el invierno mojado. A ver, vamos a arrancar el coche. Ten cuidado. No, ese no se tira. Lo digo yo que no se tira. Conozco los animales. Fuera otra raza de perros, sí. Esto no se tira. Aquí en el pueblo hay muy buenas fincas para comprar. Esta es una de las buenas, de buenos olivos y buena tierra. Lo digo yo, aquí hay buena finca. Lo que pasa es que cuando llegáis y decís que sois de ciudad, os meten unos estacados. Madre mía. Os meten el rollo, os llevan al bar, os calientan 4 cervezas y ala. Vamos a arrancar esto. Espérate que lo caliente. Se me olvida calentarlo siempre. No le he dado el contacto, se me olvida calentarlo. Ya una vez que empieza hay que dejarlo. Si no lo calientas no arranca estos coches. Esto y todo. Vamos a ver, si el perro se tira, no creo que se tire. Tengo ahí adelante unas castañas para coger, pero así de gorda, pero gorda y buena. A ver cómo se echaba cuando el coche anda se echa. Entonces vosotros pensáis que con todas las historias que tengo yo voy a andar yo complicándome la vida. Voy a permitir. Vamos a ver, es que cuidado, es que esto es para todo lo que me hicieron cuando empecé con las cabras para hacerme vender las cabras, todo lo mal que me pudieron hacer. He pasado todo eso, lo he hecho todo con las cabras y ahora en el 2023 voy a consentir que un cacho funcione, un cacho ayuntamiento, que son malos, pero malos, porque a mí me están mintiendo a la cara, yo estoy viendo que me tengo... Lo que pasa es que yo se lo digo, lo que hay que hacer, a mí no me escucha, eso es un analfabeto. Y a los que tienen que escuchar, no los... Cago en 10, yo creo que el perro se ha bajado del coche. No creo. Vamos a ver. Madre que lo echó, se ha bajado del coche el perro. No decíamos que no te ibas a bajar. Está aquí. Hago en 10. Se había bajado, se había tirado del coche. Date cuenta, qué cosa. Un mastín tirarse de un coche. Ahora después lo meto, tengo un transportín cuando los llevo atrás, lo voy a meter luego.
que no lo quiere atar porque no está enseñado a estar atado y empieza a chillar. ¿Entendéis? Chacho, se ha tirado el perro. Voy a abandonar el ganado yo, voy a abandonar todo lo mío y me dedico a vivir de las redes sociales. Ya. Eso, abandono mi vida por tonterías de estas. Vamos. El que al que se ponga de la soy capaz de partirle el corazón. Todo lo que pasa yo con la ganadería, que queda la juventud, estos perseguidos, me cago en Dios. Ahora que tengo los hijos grandes, que me puedo defender, me voy a aguantar que me estén mintiendo y engañando como me están mintiendo. Os lo voy a escribir en una pizarra, le vamos a hacer un vídeo para que veáis de qué manera me están mintiendo, engañando los funcionarios. Porque la alcaldesa es que no dice, esa ni contesta, esa le viene bien, si esa de ganar no sabe ni, sabe que una cabra tiene 4 patas porque lo ha visto, pero eso que no saben nada. Entonces, estás hablando con analfabeto, que estás diciendo al funcionario que te tienen que dar la autorización, porque el ganado no puede estar sin autorización en ningún sitio, y no te quieren dar, te dicen, no, métela, no, si da igual. Pero ¿cómo que da igual? ¿Cómo que da igual? Nosotros tenemos que tener los ganaderos, donde pasta el ganado, tiene que estar, tenemos que tener autorización y tiene que estar puesto en nuestro código REGA, tienen que estar puestas esas parcelas para que los veterinarios o el corbatina de turno mire en el ordenador, diga, las vacas de Jesús tienen que estar en esta parcela, esta o esta, y ya está. Vamos, las mías de todo el mundo. Si eres ganadero, si estás cobrando el paro como aquí todos los ganaderos, pues tú esas cosas como nunca las has hecho ni sabes de qué, pues te suenan a chino y dices, ¿cómo vas a poner un cómo? ¿Pero cómo que cómo? ¿Pero que eso es así? Yo qué sé. Un coche tiene que tener ITV, ¿o no es verdad? Un coche tiene que estar puesto en un pueblo para pagar los impuestos, pues el ganado es igual. Y a mí me lo pide y me lo han pedido siempre y yo lo tengo. Si yo tengo de todo, donde tengo el ganado tengo todo, y de ahí lo tengo, pero de la otra alcaldesa. Y me tienen que hacer la hora, como la alcaldesa no sabe, os lo he dicho, lo que es una cabra, pues no quiere, si fuera otra tía. Y dice, no, y eso está y lo contempla el boletín oficial. Si es que está en el boletín, si es que tenemos ordenanza municipal. Mirad, en Gata, este pueblo de al lado, no tiene ordenanza municipal. Y Gata, a mí, nunca me ha podido dar papeles, me los ha dado los montes públicos, me los ha dado la Junta de Extremadura, pero lo que son los pastos del pueblo, Gata no tiene ordenanza municipal. Ahí no te pueden dar papeles, porque no existe, pero aquí en Torres sí, siempre es que me los han dado toda la vida. Pues ahora... Y me dice, y el funcionario de turno engañándome vilmente. Pero es que el funcionario manda, si es el que manda es el alcalde. Y dice, sí, le tiene que decir al secretario este que viene, porque la que está de baja, le dice al secretario, dale, hay que hacerle y el secretario que viene sabe hacerlo, que lo hacen todos los pueblos. Y los que están llamando, como a mí no me creen, porque como a mí, no es que no me crean, que son malos, pues le están llamando para decirles que están obligados a hacerlo y que tienen que hacerlo. Ahora, si yo no estuviera aquí empadronado, me parece bien, que yo no soy del pueblo. Pues ahí tengo toda la ordenanza municipal, lo tengo todo. Pues nada. Esto le suena a chino. Si esto es que sabe, y tiene que estar otro documento, me tiene que rellenar, y para que se pongan los veterinarios, es que yo no sé, es que esto es matarte a hablar, y no saben, analfabetos, y no se fían de mí. Se piensan que a lo mejor me lo estoy engañando. Y me sale aquí el otro día uno de estos recomendando, no sé quién es, un tío que es otro analfabeto, que no sabe el tema, y viene que es que la movida no es entre nosotros, que con Ernesto me robó a mí un dineral. Aquí la movida viene, que como todos están cobrando el paro con el ganado, durante los años que yo he estado con las cabras en la sierra, pues nunca se ha hecho nada. Al traer yo las vacas aquí, le dije a los del PP que me tenían que dar la documentación. Pues claro, si a mí la del PP me la da, en la ordenanza municipal pone que tengo que pagar arrendamiento. Y yo lo hubiera pagado, pero si yo pago arrendamiento, los otros ganaderos que estaban, ninguno paga nada. Aquí solo pago que yo. Entonces sabían que yo podría denunciar. No denunciar, decir, oye, pues estos ganaderos que paguen también, como todo el mundo. Entonces, ¿qué hicieron los del PP? Los del PP hicieron un pleno rápido
en el cual aprobaron que los pastos serían gratuitamente para todos los ganaderos. Vale, los pastos son gratis, pero los tienen que dar la autorización por escrito para presentarla en los papeles que nos los piden. Y cuando Ernesto, los socialistas entraron, tampoco se pagaba antes de los socialistas, hace 20 años. Que yo llevo con cabra 22 años, para que lo sepáis, 22 años con cabra aquí en el pueblo. Hace 20 años. Tampoco se pagaba, estaba Teodosio, que era del PP, no se pagaban pastos, y el hombre me decía siempre, no, los pastos gratis para los ganaderos porque está todo abandonado, y limpiarle vosotros la fuente, limpiarlo todo. Aquel hombre, entraron los socialistas, y con el chiquinino este que tiene 4 vacas, para fastidiarme a mí, y el cartoncillo para fastidiarme, que sabían que yo tenía que pagar mucho más dinero que ellos, hay que pagar pastos, se pagaron pastos. Estuve 16 años pagando los pastos. Y ahora que me estén aquí engañando porque han tenido todo el resto de ganaderos sin pagar, pues a mí eso no me paga. Si a mí me da igual que no hayan pagado, si no han aumentado ninguna vez visto a que algún ganadero de los que han estado sin pagar han hecho algo. ¿Qué han hecho? Ganarse un montón de multas, comer árboles. No han hecho nada, han estado 8 o 10 años con el ganado, no han pagado nada, que tenían que haber pagado como yo pagaba. Pero si os dais cuenta, en su vida no han hecho nada. Y yo, que llevo tantos años, me lo estoy comiendo todo, lo bueno, lo malo, lo regular. Macho, y yo no me quejo, pero que me tendrán que dar lo que me pertenece por ley. Pues le están llamando para decirse a la alcaldesa no contesta. Pero ¿cómo va a decir ella? Sí, dale lo que le pertenece por ganadero. Claro, es que me lo tienen que dar. Eso me lo ha dicho así de claro todo, me está diciendo. Dice, se van a meter en un problema, pero serio, porque los vamos a denunciar. Así de claro. Y todo porque el resto de ganaderos están puestos el ganado y están cobrando el paro, y el que no está puesto a nombre de un funcionario, el otro cobrando el paro. Pero que a mí eso me da igual, si yo nunca los he denunciado, si me da igual. Pero lo que yo no voy a hacer es perder yo lo mío, no voy a perder lo mío ni lo de mi hijo por 4 estafadores que van de ganadero y no saben ni que una cabra está 5 meses preñada. No, es que eso no, y todos están todos así, porque tienen miedo, pero sin igual que para tener ganado, yo tengo 3 cartillas ganaderas, 3 o 4. Tengo en el término de Gata, en el Santibáñez el Alto tengo 3 códigos, y en el de Torre 1 de pasto temporal. Las avileñas las tengo en el de Torre porque están por aquí en pasto temporal. Pero aquí Torre, el término municipal solo me puede autorizar de ahí. Lo otro son fincas privadas, pero bueno, a mí eso no me importa porque tengo todo lo otro para la subvención y todo, me sobran hectáreas. Y aquí se lo cuentas todo eso de subvenciones, y no, como no saben nada, como solo saben que cobrar el paro, pues le suena todo a chino, pero es que esto no es chino, esto es así, yo qué sé. Son ignorantes. Bueno, pues si sois ignorantes, sabéis que yo llevo toda la vida haciendo esto y que todo va legal. Pues si os están diciendo, darme la autorización, me tienes que firmar esto para la cartilla ganadera, de que se tiene que meter esa parcela, que mi código REA tiene que apuntarse esa parcela, para que los veterinarios sepan que mi ganado está allí cuando ellos quieran saberlo. Aquí es matarte con una pared. Con una pared. El funcionario a engañarme. No, es que como no se cobra no te vamos a dar ningún papel. Pero ¿cómo no me va a dar ningún papel? Ah, mira, está aquí el chico. ¿Os voy a dejar? Pues no sé, me habrá llamado, me estará viendo en el directo. Venga, os dejo.